Medir el desempeño de los inventarios es una de las herramientas más importantes con que cuentan los responsables de su gestión. Los indicadores de desempeño de los inventarios nos proporcionan alertas que nos permiten tomar acciones que nos acercan a los resultados que buscamos. Los días de inventario representan un indicador muy valioso para la adecuada gestión de estos, ya que nos proporcionan información muy útil para los procesos tanto de suministro como de distribución. Un buen sistema de indicadores de desempeño de los inventarios nos permite evaluar diversos aspectos sobre la efectividad de estos, entre otros, cómo influyen en las ventas, su costo por custodia y almacenamiento, el tiempo que transcurre de ser un activo a convertirse en un ingreso y las diferencias tanto absolutas como relativas entre el inventario físico y el inventario teórico, entre otros. De la misma manera, este sistema de indicadores debe establecer: 1. ¿Quién es el responsable de medición? 2. ¿Qué es lo que vamos a medir? 3. La frecuencia con la que debemos de medir. Y 4. El parámetro sobre el cual vamos a evaluar si los resultados que estamos obteniendo nos deben de permitir tanto mantener o cambiar una acción para conservar o mejorar un resultado. Los días de inventario es un KPI que nos permite saber para cuántos días de venta, de acuerdo al desplazamiento promedio que tenemos estadísticamente en nuestro registro sobre los SKUs que estamos consultando, por lo que específicamente para este indicador vamos a tomar en cuenta que la frecuencia es diaria, que el objeto son cada uno de los SKUs, pero a nivel unidades de venta o de desplazamiento. El parámetro. El resultado que nosotros vamos a observar en sí no es bueno ni malo. Necesariamente debemos de compararlo contra los días de respuesta del proveedor o lead time. De acuerdo a la interpretación de estos resultados va a ser que si los días de inventario son menores al lead time, tenemos el riesgo de caer en backorder, o sea, de cancelar ventas. Y si los días de inventario son superiores al lead time, pues no tenemos un riesgo inmediato de cancelaciones, pero sí pudiera representar que tenemos un exceso de inventarios. Para poder demostrar su utilidad de este indicador, vamos a ver un pequeño ejemplo. No es lo mismo consultar el inventario, en este caso con los 3 SKUs que se muestran y en el que podemos ver las existencias al día de hoy. Estos valores les añadimos la siguiente información. Por un lado, la venta mensual promedio de cada uno de estos artículos, que podemos ver el primero que tenemos 1000, se desplazan 1000 unidades al mes, del segundo que también tenemos 1000, se desplazan 2000 unidades al mes, y del tercero que igualmente tenemos 1000, tenemos un desplazamiento mensual de 3000 unidades, por lo que este indicador nos permite saber de que el primer SKU nos representan 30 días de inventario o un mes de inventario. Del segundo SKU, que también tenemos 1000 unidades, con una venta mensual promedio de 2000 unidades al mes, tenemos 15 días de inventario. Y del último SKU, que tenemos igualmente 1000 unidades, pero que se desplazan en promedio 30,000 unidades al mes, únicamente tenemos un día de inventario. Los días de inventario se van a obtener a través de la siguiente fórmula. El stock, lo que tenemos en ese momento de existencia, lo vamos a dividir entre las ventas promedio por día, conveniendo aclarar que si lo que queremos obtener son días de inventario, pues lo vamos a obtener, como se puede observar, entre las ventas promedio por día. Pero igualmente útil, si así nos resulta, es obtener las semanas de inventario. Para eso, entonces, tenemos que cambiar el denominador y lo que vamos a considerar es las ventas promedio semanales. Y lo mismo, si nos resulta cómodo medir por meses de inventario, entonces lo que vamos a considerar son las ventas promedio por mes. Aunque la fórmula es muy sencilla, un punto muy importante a considerar es que debemos de considerar evaluar unidades homogéneas. Y esto es particularmente importante porque en temas de inventario, las áreas comerciales suelen utilizar unas unidades distintas a la que utilizamos las áreas operativas. Para evaluar este indicador es muy importante que estemos hablando del mismo tipo de unidades, tal como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Igualmente aquí vamos a evaluar 3 SKUs.
Del primero tenemos un stock actual de 15.323 cajas, del segundo tenemos 7.895 cajas y del tercero tenemos 3.126 cajas. Vamos a obtener el día de inventario y para eso vamos a sacar lo que es el estadístico de ventas que tenemos de cada uno de estos artículos y tenemos que del primer SKU tenemos unas ventas anuales de 3.354.786 kilos por año. Del segundo tenemos 4.790.450 kilos por año y del tercero tenemos 169.632 litros por año. Como les decía, no es raro que las áreas comerciales manejen unidades distintas a las que manejamos internamente. En este caso, pues tenemos que convertir para sacar días de inventario, ya que es una unidad que nos puede resultar más cómodo de menos a mí. Vamos a dividirlos entre 365 días, considerando que estamos haciendo una evaluación del inventario de una barrotera que abre los 365 días del año. Al obtener cada uno de estos inventarios por día, ventas por día, tenemos que del primer SKU se venden 9.191.2 kilos por día. Del segundo tenemos 13.124.5 de ventas de kilos por día de harina de maíz minza y del tercer SKU tenemos que se venden por días 464.7 litros por día. Vamos a obtener como tal lo que son nuestros días de inventario, pero tenemos un problema. Para eso los stock están dados en cajas y las ventas están dados en otro tipo de unidad. En este caso, los primeros dos en kilos y el tercero en litros, lo cual nos resulta no factible obtener este resultado, por lo que primeramente necesitamos hacer una conversión. Ya sea necesitamos convertir nuestros inventarios en kilos o litros o necesitamos convertir nuestros promedios de ventas en sus equivalentes en cajas. En este caso, voy a realizar el ejemplo de la segunda forma. Voy a convertir los promedios de ventas por día en sus cajas para que sean homogéneos con el dato de los inventarios. Procedemos a obtener el factor de conversión. En este caso, el factor de conversión para convertir los kilos a cajas o los litros a cajas, para el primer SKU tenemos que cada caja tiene 20 bolsas de medio kilo. Para saber cuánto pesa una caja, pues vamos a multiplicar las 20 bolsas por los medio kilos y tenemos que cada caja pesa 10 kilos. Por lo que el factor de conversión del primer SKU es estas 9.191.2 de kilos por día que se venden, los vamos a dividir entre el factor de conversión, que son 10 kilos por cajas, y nos va a dar el resultado de 919.1 cajas promedio de venta por día del primer SKU. En el segundo SKU, que son la harina de maíz de 10 paquetes de 1 kilo en cada una de las cajas, el factor de conversión es lo mismo. Esos 10 paquetes que tenemos en cada una de las cajas los vamos a multiplicar por 1 kilo. Tenemos que cada caja pesa 10 kilos, por lo que vamos a dividir las 13.124.5 kilos que se venden por día entre 10 kilos y el resultado nos va a decir que el promedio de cajas por día del segundo SKU son 1.312.45 cajas. Y en el caso del tercer SKU, que tenemos, cada caja tiene 15 botellas de 930 mililitros, el factor de conversión son las 15 botellas por los 0.93 litros que representa cada botella y nos dice que cada caja tiene 13.95 litros, por lo que procedemos a dividir las 464.7 cajas entre los 13.95 litros que tiene cada caja y el resultado es que el promedio de ventas por día del tercer SKU es de 33.3 cajas. Aplicamos nuestra fórmula de días de inventario. En este caso vamos a dividir el stock entre el promedio de ventas cajas, ahora sí en unidades homogéneas, y tenemos que del primer SKU del detergente Roma, en este ejemplo, tenemos los 15.323 cajas que tenemos en stock, entre las 919.1 cajas de ventas promedio por día, nos dice que ese primer SKU nos representa 16.7 días de inventario o días de venta. El segundo SKU, que es la harina de maíz minza, vamos a dividir las 7.895 cajas que tenemos en stock entre las 1.312.45 cajas que se desplazan por día en promedio. Y el resultado nos dice que ese SKU nos alcanza para venta de 6 días. Y el tercer SKU vamos a dividir las 3.126 cajas que tenemos en ese momento en existencia entre las 33.3 cajas que se desplazan por día. Y el resultado es que para el tercer SKU tenemos 93.9 días de inventario.
Como lo explicamos, estos resultados nos darán un significado en la medida que comparamos cada uno de ellos con el tiempo de respuesta de los proveedores que nos suministran estos artículos. En el caso del segundo SKU, 6 días de venta podrían parecer suficientes, pero si tenemos un tiempo de respuesta del proveedor que nos surte ese artículo de 10 días, entonces está significando que vamos a caer en backorder. Si es que no hemos realizado ya un pedido, si es que no viene un tránsito por parte del proveedor. Otro aspecto muy importante, otra recomendación muy importante es que de la misma forma que la clasificación ABC, así como el costo de almacenamiento por unidad estándar, tenemos que estar actualizando continuamente las bases. Si el promedio de ventas por día se desplaza, se mueve hacia arriba o hacia abajo, este indicador se va a mover y el resultado por lo mismo nos va a señalar una cosa diferente. Y también esta información puede ser fácilmente parametrizada en un reporte de inventarios en la cual damos las indicaciones a la gente de sistemas para que nos diseñe un reporte donde se hagan estos cálculos y tengamos la información de inmediato, o inclusive puede igualmente mostrarse en una pantalla de consulta, de tal manera que a vuelo de pájaro, tanto el responsable del marketing como el responsable de la planeación tiene la información al instante de cualquier SKU que puede convertirse en un problema, ya sea porque estemos a punto de caer en cancelaciones o porque estamos cayendo en excesos de inventario, lo cual significa que necesitamos una estrategia de promoción para ese artículo. Agradezco mucho tu atención y si quieres ampliar esta información, si tienes alguna duda, por favor déjala y yo con gusto la contestaré.